Muy buenas tardes para todos. El tema de hoy es distrofias musculares y mi grupo está conformado por Sofía Ruiz Montoya y quien les habla, Karen Diana Gaitán. Bueno, para iniciar hablando de este tema, entonces primero debemos saber qué son las distrofias musculares, ¿cierto? Entonces, las distrofias musculares son una serie de enfermedades de causa hereditaria caracterizadas por debilidad muscular progresiva y atrofia, que es la pérdida de masa muscular, ¿cierto?, con un grado variable de distribución muscular y gravedad. Las distrofias musculares son un grupo de enfermedades provocadas por una mutación genética. La debilidad muscular afecta los músculos de miembros inferiores, músculos de la cara, entre otros. Y de forma específica otros músculos, incluyendo los respiratorios, el corazón, músculo liso, músculos que participan en la deglución, y en raras ocasiones también se pueden afectar otros órganos o tejidos como en el cerebro, oído interno, ojos y piel. La manifestación clínica más común de todas las distrofias musculares es la debilidad muscular. Dependiendo del tipo de distrofia, afecta más a un grupo muscular que a otro. Bueno, por otro lado vamos a hablar de los tipos de distrofia muscular. Estos tres son los tipos más comunes. Encontramos distrofia muscular de Duchenne, distrofia muscular de Baker y distrofia muscular miotónica. Listo, entonces vamos a hablar uno a uno. La distrofia muscular de Duchenne es la forma de distrofia muscular más común en la infancia. Es una enfermedad ligada al cromosoma X, lo que significa que el gen se transmite de las madres a sus hijos varones. Y la distrofia muscular de Baker, con un defecto genético muy similar a la distrofia muscular de Duchenne, pero de menor gravedad. En conjunto, la distrofia muscular de Duchenne y la de Baker afectan de 1 a 2 de cada 10.000 varones de entre 5 a 24 años. Sin embargo, suele comenzar la edad de aparición a los 2 o 3 años de edad por lo general. Y lo que sucede es que los niños con Duchenne pierden la deambulación, van en sillas de ruedas, y la distrofia muscular de Baker da los primeros síntomas en la adolescencia, la de Duchenne en niñez y Baker en adolescencia. Afecta solamente a varones. Por otro lado, hablando de músculos afectados, entonces la debilidad comienza en los músculos del tronco, pero luego se extiende a los de los brazos y las piernas. Las piernas suelen debilitarse primero, lo que puede hacer que correr, saltar o subir escaleras resulte difícil. Y otros síntomas asociados a estas distrofias es la miocardiopatía dilatada, síntomas respiratorios y escoliosis. Listo, y continuando con estos tres tipos más comunes, seguimos con la miotónica. Entonces, los pacientes tienen miotonía, es decir, un retraso en la relajación de los músculos después de la contracción. Existen varios tipos diferentes dentro de este grupo. Se producen tanto en hombres como mujeres, a comparación de la de Duchenne y Baker, que solo se producía en varones, y afecta alrededor de 1 de cada 8.000 personas, ¿cierto? La edad de aparición depende de la forma clínica. La clásica del adulto aparece en la juventud y la congénita al nacer. Como ya dije, sexo, ambos sexos, y músculos afectados. La miotonía se manifiesta en los músculos de las manos, la cara y la lengua. Dentro de otros tipos, estos no son los más comunes de distrofia muscular, encontramos el de Emery, que se caracteriza por una tríada de manifestaciones clínicas. En los inicios aparecen como contracturas en el tendón de Aquiles, los codos y la musculatura cervical posterior, con una limitación inicial en la flexión del cuello. Y después aparece una lenta y progresiva pérdida muscular de distribución húmero-peroneal. Y en tercer lugar aparece cardiomiopatía con alteraciones en la conducción cardíaca, con bradicardia, alargamiento del intervalo DPR del electrocardiograma, hasta bloqueo cardíaco que se manifiesta hacia los 30 años de edad. Sin embargo, la edad de aparición es entre los 10 y 20 años. Continuando con otro tipo, entonces tenemos la distrofia de cinturas, y presenta una gran variabilidad tanto en la edad de comienzo como en el curso de la enfermedad.
así como en la distribución de la debilidad muscular. En estadios avanzados, los músculos distales en piernas, antebrazos y manos también están debilitados. Los trastornos de la marcha se asocian a debilidad de ambas cinturas. La más frecuente es tipo 2A y se manifiesta en la segunda o tercera década de la vida. El primer síntoma es la debilidad de la cintura pélvica y más adelante el paciente siente debilidad en los músculos de la cintura escapular. La enfermedad progresa durante 20 años hasta que la marcha ya comienza a ser dificultosa y casi imposible. Las deformidades esqueléticas en este caso no son habituales y la muerte se puede producir por complicaciones cardiopulmonares. En cuanto a la distrofia facio-escapulohumeral, los músculos afectados son los de la cintura escapular en primer lugar y después afectan los de la musculatura facial. Más tarde los extensores de los pies y los de la cintura pelviana. No hay afectación cardíaca en muchos casos, aunque se han descrito en algunas ocasiones arritmias y alteraciones en la conducción cardíaca. Y se puede presentar alteración en la vascularización retiniana y puede aparecer una sordera. Listo, continuando con otro aspecto, las características clínicas, el examen físico y los antecedentes personales de cada tipo de distrofia muscular son diferentes y contribuyen al diagnóstico. En la distrofia muscular de Duchenne, los varones pequeños comienzan a caminar muy tarde y tienen dificultades para levantarse del piso. Entonces lo que sucede es que aparece el signo de Wowers y entonces usan las manos para empujarse con las piernas para levantarse y también es posible que haya un impedimento intelectual. En la distrofia muscular de Baker, entonces la debilidad puede limitarse a los cuádriceps. Y por otro lado, los niños que tienen distrofia miotónica de tipo 1 pueden tener graves dificultades para respirar y tragar. Y es posible que no sobrevivan al periodo neonatal. Los adultos que tienen distrofia miotónica de tipo 1 pueden desarrollar cataratas, debilidad en las manos y en la parte inferior de las piernas y miotonía de prensión. Los adultos con distrofia miotónica de tipo 2 de aparición tardía pueden tener rigidez y miotonía en los músculos y las manos, debilidad en el cuello y debilidad en la cadera, acompañada de dificultades para subir escaleras por toda la debilidad que presenta. Ahora continuamos con el diagnóstico. Entonces, para diagnosticar las distrofias musculares, entonces primero es el nivel en la sangre de creatina sinasa, que esta es una proteína que se libera al descomponerse el tejido muscular. Es anormalmente elevado en las piernas en las etapas de la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, a medida que esta enfermedad avanza, va a disminuir la masa muscular. El nivel de creatina sinasa va a disminuir, ¿cierto? Entonces, lo que se hace es hacer un análisis de sangre para poder detectar las mutaciones genéticas que provocan cada tipo de distrofia muscular. Entonces esto nos va a permitir que el análisis nos dé un diagnóstico definitivo. Pronóstico. Bueno, en el pronóstico las distrofias musculares son enfermedades progresivas que a menudo los niños que tienen distrofia muscular de Duchenne o Baker necesitan una silla de ruedas para cuando alcanzan la adolescencia, ya que esta patología me afecta a todos los músculos de todo el cuerpo, incluyendo el corazón y el pulmón. Entonces se requiere como que una ayuda más personalizada o especializada, por ejemplo un marcapasos, ¿cierto? Entonces cada forma tiene características singulares que requieren atención. Entonces en la distrofia miotónica, por ejemplo, esta puede provocar impotencia y niveles elevados del colesterol. Entonces en muchas ocasiones es posible administrar corticosteroides para mejorar la fuerza y el funcionamiento de los músculos en la distrofia de Duchenne. En los pacientes que padecen la distrofia miotónica se utilizan otros medicamentos que pueden mejorar esta patología.
Entonces, pues no obstante, las distrofias musculares no pueden curarse y la debilidad es progresiva. Entonces, pues muchas personas es posible que la distrofia muscular de Duchenne o de Baker mueran entre los 20 y los 30 años de edad. Genética de las distrofias musculares. Las distrofias musculares es una patología causada por mutaciones en un único gen, es decir, son monogénicas. El gen es distinto según la distrofia de que se trate. Las enfermedades monogénicas se reconocen porque se heredan según un patrón de tipo mendeliano. ¿Qué quiere decir mendeliano? O sea, la herencia mendeliana se refiere a los patrones de herencia que son característicos de los organismos que se reproducen sexualmente, ¿cierto? Entonces, según el cromosoma en el que esté el gen alterado. Entonces la herencia será autosómica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el gen está localizado en los autosomas y se transmite igual a mujeres que a hombres, ¿cierto? O esté ligada al cromosoma X o a otros rasgos hereditarios de tipo mendeliano. Algunas de las distrofias se heredan como según el patrón dominante, ¿cierto? Entonces, ya sea que la alteración de uno de los alelos es suficiente para que la enfermedad se manifieste, y en otras el patrón puede ser recesivo, o sea, es necesario que los dos alelos del mismo gen estén alterados para que aparezca esta enfermedad, ¿cierto? Entonces, en la genética de la distrofia muscular de Duchenne y de Baker, esta es un tipo de distrofia de Emery-Dreifuss que está causada por mutaciones en genes localizados en el cromosoma X. Estas distrofias afectan al 50% de los hombres descendientes de madres portadoras. Por eso se llama enfermedad ligada al sexo. En cambio, las mujeres que heredan el cromosoma X mutado de la madre por ser enfermedades de herencia recesiva habitualmente no tienen esta enfermedad, no padecen de esta enfermedad, ¿cierto? El tratamiento de fisioterapia está encaminado a tratar todas las alteraciones secundarias y complicaciones que aparecen en la evolución de esta patología, las que repercuten al nivel funcional, tales como la pérdida de la fuerza, las constantes contracturas, la coordinación, la dificultad de la marcha, la obesidad, la fatiga, bueno, todas estas. Entonces, los objetivos del tratamiento fisioterapéutico es tener en cuenta, es muy importante tener en cuenta todas las diferentes etapas de la enfermedad y de las complicaciones que esto conlleva de forma general, para poder centrarse en sobrellevar la mejor forma estas distrofias musculares, ¿cierto? Por ejemplo, que no permanezcan en la cama prolongadamente, ya que esto puede darle otra patología que puede ser la obesidad. Entonces, con la fisioterapia podemos tener un control postural, mantenerle la fuerza muscular al usuario, hacer actividades motrices para que el paciente las conserve, hacer sesiones cortas para evitar la fatiga, ejercicios de flexibilidad, se hacen mediante movilizaciones pasivas y estiramientos, también prevenir actitudes como de posturas incorrectas, entonces que tenga la postura buena, ergonómica, ¿cierto? Entonces es eso, entonces fomentar como el mayor grado de independencia del individuo, tanto en habilidades manipulativas como en las de la movilidad. Entonces, con esto ya terminamos con el tratamiento fisioterapéutico.